¿Qué es lo que no pudo hacer Patricia o Jimena Monteoliva sobre el asunto de cómo la droga se metió en nuestro país? ¿Cómo surgió la guarida del lobo? Vi la enorme penetración que había tenido el nazismo acá en Argentina y la presencia de personajes. Lo interesante de esto es contar un poco con esos ojos humanos lo que fue toda esa destrucción, lo durísimo del nazismo. ¿Por qué crees que sigue teniendo en sectores minoritarios, pero que siguen existiendo, cierta fascinación por el nazismo? Mal, en sus versiones más contundentes, tiene un atractivo, digamos, ¿no? Y además, esta gente tuvo una enorme habilidad comunicacional. Existió también desde el kirchnerismo un sobrerrelato del relato de la historia. Ujú. Pero por otro lado, en el mileísmo también se pretende lo mismo. ¿Qué podría aportar el PRO en las próximas elecciones? ¿Un candidato a presidente podría aportar o no? Seguro. ¿Cómo fuiste siguiendo el caso Agostina? Me preocupa más que esto que te dije antes. El tipo había sido detenido por una denuncia de abuso tiempo antes y lo habían liberado claramente con mucha liviandad y no había un seguimiento. Bienvenidos a Border. Hoy vamos a hablar con el autor de una novela, que además es una persona política de alto perfil o de bajo perfil, pero con funciones importantes en los últimos años en nuestro país y que seguramente tiene mucho para contar también sobre eso. Pero la novedad es que se le ocurrió escribir una novela que encima transcurre en un momento histórico importante, como fue durante el nazismo, pero que recorre en las vivencias de esa época, de esa Alemania, a través de la vida de tres chicos que veían las cosas desde el under, desde lo que nos podría pasar a cualquiera de nosotros si de pronto, Dios no lo permita, se desata una guerra enloquecedora en el lugar que habitamos. Está aquí con nosotros Eugenio Bursaco. Gracias por venir. ¿Cómo andás? Gracias, María Julia, por invitarme. Bueno, la guarida del lobo estoy esperando. Ahora te voy a dar el libro, tengo que dedicártelo, pero la verdad que ha sido mucho trabajo de relevamiento histórico. Hablemos primero de cómo surgió la guarida del lobo. En realidad era una manera de nombrar ¿qué? La guarida del lobo. La guarida del lobo surgió en pandemia. En ese momento estábamos todos encerrados, en mi caso en Bariloche. Hace tiempo quería escribir una novela histórica. La primera. La ¿no? primera novela histórica. Yo tengo 3 libros publicados antes. El último, El Poder Narco, que hice con Sergio Bernstein, también con Penguin Random House. Pero la novela requiere un montón de imaginación para situar a estos chicos en ese contexto histórico y un montón de información para entender lo que había pasado y buscar los detalles y demás. Y la vida de Hans, Eva y David recorre todo el surgimiento del nazismo, cómo la sociedad se va oscureciendo, cómo pasa de Juegos Olímpicos a Kristallnacht, digamos, la matanza de judíos, cómo arranca la Segunda Guerra Mundial. Estos chicos tienen que dispersarse por el mundo. Eva viene aquí a Argentina, David va a Estados Unidos, Hans queda como guardaespaldas de Hitler, digamos. Y bueno, voy contando todo el devenir tanto del previo a la guerra y la posguerra. Ya acá en Argentina los vuelve a reunir a los tres, con los ojos de esta gente, ¿no? Lo bueno de las novelas históricas, de los buenos novelistas como Pérez Reverte, como digamos, es lograr poner personajes de ficción junto a personajes reales y contarte con ojos tuyos, míos, de personas de carne y hueso, lo que va pasando en esos momentos críticos de la historia. Y así transcurren, qué sé yo, hay un capítulo muy fuerte donde está en Buchenwald el padre de los chicos, hay un capítulo muy fuerte que es la batalla de Stalingrado, que contada a través de personas es mucho más realista, pero bueno, en Stalingrado murieron 2 millones de personas, en 9 meses murieron 2 millones de personas, es increíble, digamos, y fue una batalla. Y poder explicar eso en ojos de los personajes y demás, creo que le da al libro una dinámica y una proximidad para ver lo que fue ese horror y también cómo el ser humano se recupera de circunstancias sumamente complicadas, sumamente complejas, igual se preserva. Viste que a veces en los escritores cuando dan cursos de escritura te dan como
una pequeña síntesis en tres oraciones desde dónde partís y hasta dónde querés llegar con la novela, ¿no? ¿Y cuál fue esa hoja de ruta tuya? Porque, ¿qué es lo que vos querías, más allá de que se entiende lo que querés contar, pero antes de empezar a escribirla, ¿no? ¿Era por hobby o era porque vos querías No, mostrar esto que me estás contando yo quería último? mostrar esto. Yo soy un hijo, mi madre nació en Polonia en la guerra. En abril del 40 nació en Cracovia. Mi abuelo era coronel del ejército polaco. Estuvo en la batalla contra los nazis, perdieron, se escapó, terminó peleando para los ingleses en Monte Cassino, en Italia, en la recuperación de Italia. Con lo cual la guerra es parte idiosincrática de mi familia. Mi familia emigró, hay un capítulo muy fuerte de la migración de la familia justamente. Se dejó todo, perdió todo, familiares, propiedades, todo, porque primero fueron los nazis, después los soviéticos se quedaron con lo que ellos tenían. Con lo cual vinieron sin nada acá a Argentina y este país maravilloso los acogió y demás. Y un poco cuenta este tema del desgarramiento, de cómo la vida parece normal y de un día para otro se va complicando y de golpe tenés que huir porque va tu vida en eso, digamos, ¿no? Claro. Y en ese momento... En el que estábamos en una situación lo más parecida para esta época posible, encerrados, digamos. Sí, y además en ese momento ese desgarramiento era por ahí no volvías a ver nunca más a tus familiares. No es como hoy que tenés Instagram o WhatsApp y hablas a distancia y demás. En ese momento vos por ahí tenías un hermano, un padre, tu mejor amigo, los saludabas y no lo volvías a ver nunca más en tu vida. Entonces, lo interesante de esto es contar un poco con esos ojos humanos lo que fue toda esa destrucción, lo durísimo del nazismo. Al poner a uno de los personajes al lado de Hitler me permite contar su locura, su magnetismo también, ¿no? Ver personajes siniestros y otros personajes que por ahí la gente no conoce, pero que fueron como notables. Por ejemplo, los hermanos tenían una especie de James Bond, digamos, un personaje muy notable que Hitler lo usaba para misiones especiales. Es el que lo rescata a Mussolini en los Alpes, como estaba capturado. Él lo inserta del lado americano durante la batalla. Bueno, esos personajes le van dando como color una historia que creo que es muy interesante y que además termina acá, termina en la Patagonia nuestra, termina los tres reunidos. No quiero spoilear el libro por distintas circunstancias, entonces también nos ata un poco a nuestra realidad, el surgimiento del peronismo, a lo que pasó en esos años. O sea que al final ya ahí tenemos el gen, ¿no? ¿Por qué elegiste la Segunda Guerra? ¿Por qué de estos jóvenes? Podría haber sido un padre, un tío, un primo, ¿no? Total. Cualquiera de ellos. Así es. Sí. No sé, de tu familia, ¿cuántos vinieron o emigraron a Argentina? Mira, migró mi abuelo, mi abuela, mi madre y su hermana. Para darte un detalle de lo que fue la migración de mi madre. Mi madre a los 5 años en Cracovia le pusieron un cartelito con su nombre, apellido. La sentaron junto a su hermana que tenía 8 en un tren que iba de Cracovia a París solitas. Las mandaron en tren. Llegaron a París. Ahí la buscó mi abuelo, que era el padre de mi madre. No la había visto nunca en su vida. Las recogió y demás. Mi madre me contaba, me hice pis encima cuando lo vi, digamos, o sea, nada, eran esas historias fuertes de un mundo. ¿Y tu abuelo las trajo? Con mi abuelo las trajo acá a Argentina. Cuando Polonia queda tomada por los soviéticos, él dice, yo me voy a ir. Él viene acá para Argentina, su hermano va para Estados Unidos. También esas historias de cómo las familias se desmembran, digamos, ¿no? Y bueno, yo crecí en ese contexto, si bien... ¿Tu madre hablaba de esto? Mi madre hablaba de esas circunstancias, era muy chiquita, se acordaba pocas cosas, las cosas más fuertes. Pero viste que hay gente que Mi abuela estuvo en la guerra y no puede hablar de eso. No. Y hay gente que necesita hablar de eso. Como... Mi abuela casi no hablaba, por ejemplo. Mi abuela que lo vivió ya Claro. como adulta, como madre, casi que no lo podía hablar. Así todo, yo me acuerdo esos tés en la casa de mi abuela, donde hablaban y surgía este tema. Inclusive ella tenía una amiga que tenía un número grabado en el brazo que a mí siempre me llamaba la atención, se llamaba Olenka. Y yo preguntaba, y siempre que era como nene noche, digamos. Y un día mi madre me cuenta, mirá, esa mujer estuvo en Auschwitz, que es un campo de concentración, ahí justamente afuera de Cracovia, y sobrevivió. Y bueno, claramente esas cosas van quedando en tu impronta. Y de alguna manera ese momento que fue la pandemia, donde estábamos encerrados y demás, dije, bueno, este es un buen momento para contar esta historia y contarla a manera de
de novela a través de los ojos de tres jóvenes. Tengo un amigo que se fue a Auschwitz de vacaciones. Le digo, dice, no, es que vengo acá para darme cuenta que en realidad soy muy afortunado. O sea, esta es la manera en mi cabeza, que le gusta mucho también la historia, de realmente encontrarle sentido y dejar de preocuparme por cosas banales que no lo tienen, ¿no? ¿Y vos intentás con esta novela dialogar con algo de la actualidad o no? Sí, siempre me preguntan a quién le escribiste esto. Le escribo un poco en memoria de mis abuelos, de mi madre, pero también como un legado para los chicos, porque cuando uno mira el surgimiento de Hitler, muchos de los argumentos que él da para encarar este proceso que fue la Segunda Guerra Mundial y demás son bastante similares a, por ejemplo, los que hoy da Putin. Hitler hablaba, tenemos que defender a las minorías alemanas en Checoslovaquia, en Polonia. Por eso se quedó primero con Austria, con Checoslovaquia, y después ya directamente invadió Polonia. Y Putin dice lo mismo, las minorías rusas en Ucrania, en Moldavia, en los países bálticos. Estamos Hitler, diciendo esto un día, creo que fue hace 2 días, que hubo un ataque tremendo horrible, a Ucrania nuevamente. nuevamente. Y Putin habla del espacio, el espacio circundante de Rusia, donde ellos tienen que tener como una zona de dominio, no quieren tener ninguna potencia enemiga. Hitler hablaba de una cosa llamada Lebensraum, que era el espacio vital de los alemanes. O sea, te parece que no, pero en este momento tan crítico que estamos viendo hoy en día, hay muchos elementos que se repiten, y vos sabés que la historia se repite y muchas veces como tragedia. Y me parece que entender esto, porque el libro parte muestra el devenir, o sea, el nazismo no es que el día uno salieron a matar y a meter presos a los judíos, sino que fue un proceso. Llegaron primero. Llegaron al poder, quemaron el Parlamento, se ve esto acá, se consolidan con los Juegos Olímpicos, y en un momento dicen, bueno, uno de nuestros enemigos son los judíos y hacen Kristallnacht, ¿no? Que es el primer gran acto antisemita. Así todo, a los judíos alemanes al principio no los mandaban a campo de concentración, algunos a campo de trabajo, algunos podían seguir coexistiendo en el lugar, pero los empezaban a hostigar permanentemente. Bueno, todo ese proceso de devenir, de increyendo, se va viendo en la novela, ¿no? Porque en definitiva, de vuelta, no quiero spoilear mucho, pero hay una relación entre un chico que es hijo de alemán, obrero, con padre nazi, con una chica que es judía, porque en la escuela pública convivían todos. Alemania era una sociedad integrada y demás. Y cómo esa situación se va haciendo imposible, se va haciendo muy difícil de sostener a partir de este increyendo de antisemitismo, de violencia y demás. Uno no puede hacer una extrapolación directa, pero yo creo que hoy el mundo está en una lógica así de la teoría del odio, de lo que Goebbels también enseñó en ese momento, de que el otro es mi enemigo y todo eso. Y lamentablemente ese contexto generó una guerra mundial, digamos. Y hay muchos que dicen, bueno, a Putin hay que contenerlo y demás. De Hitler decían lo mismo. Chamberlain creyó que firmó la paz, todo. Después Hitler le importó 3 belines, invadió Polonia y demás. Entonces, pasaron 80 años de la Segunda Guerra. La mayoría de los que estamos acá no fuimos testigos, quedan muy pocos testigos de eso. Pero murieron 85 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Casi mataron a todos los judíos en Europa. ¿Por qué crees que sigue teniendo en sectores minoritarios, pero que siguen existiendo, cierta fascinación por el nazismo? Yo creo que el mal, en sus versiones más contundentes, tiene un atractivo, digamos, ¿no? Y además, esta gente tuvo una enorme habilidad comunicacional. O sea, Goebbels, vos mirás muchos elementos de propaganda hoy en día y se asemejan a las creaciones que hizo Goebbels. Goebbels fue un maestro en el uso del cine, de la radio, de la comunicación. Tenía Un aparato de propaganda. Un aparato de propaganda extremadamente elaborado. Había una cineasta llamada Leni Riefenstahl, no sé si vos viste alguna vez alguno de los documentales, son realmente impresionantes, aún para verlos hoy, digamos, Sí. ¿no? Claramente ellos llevaron a un pueblo que era bastante culto, bastante desarrollado, a una lógica de odio contra el enemigo, por eso hicieron semejante guerra. Ahora, es impresionante también que a través de los mismos sistemas, pero más ayornados, estoy hablando de los medios de comunicación, desde series sobre historia en canales de dibujos infantiles estatales como Paca Paca,
hasta novelas, hasta relatos y películas ficcionadas sobre la historia de la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, existió también desde el kirchnerismo un sobrerrelato del relato de la historia. Pero por otro lado, en el mileísmo también se pretende lo mismo. O sea, esto que se llama batalla cultural también es un relato que intenta contrariar de una manera muy violenta el anterior relato. Como que nunca podemos encontrar un medio, ¿no? Es como, lo vimos esta semana con el caso Agostina, como sobre un drama tan impresionante, nadie puede bajar banderas y todos aprovechan esa circunstancia tremenda para decir por culpa de, gracias a, con el Estado presente esto no hubiese pasado, esto pasa porque ustedes roban. O sea, se armó un debate político cuando solamente había lugar para estar de luto, por lo menos estos días, ¿no? ¿Crees que entonces Argentina es un poco goebbeliana en ese orden de la, qué sé yo, de la política, de en lo que se fue transformando la política en los últimos años? A ver, creo que el mundo se ha vuelto un poco goebbeliano, en el sentido de que los moderados o los centros han tendido a desaparecer y hoy Sí. hay que llevar el discurso hacia el extremo, si no, no te escuchan, digamos, ¿no? Sí. Y creo que las redes, que son un lugar extremadamente maravilloso, y esto es una demostración de eso, de heterogeneidad, de contenidos y demás, también es un lugar sin control, digamos, Claro. y donde las expresiones extremas tienen... Vos mirás Twitter y la mitad son insultos. Yo no lo uso más, digamos, porque Sí. la verdad que más allá de posicionar algún tema, no podés sostener un diálogo, ¿entendés? No podés sostener una conversación. No, más que para conversar, mira, yo la única vuelta que le encontré a Twitter, porque tampoco lo veía, es que hay muchos periodistas con muy buena información y agarran un tema de manera muy profunda y ponen todos los links de todas las notas de esas investigaciones y tal vez los encontrás en Twitter todos juntos, ¿viste? Eso es cierto. Como un hilo, el hilo de las cosas, ¿no? Es cierto. Eso sí. Sí, es como la inteligencia artificial. Sí. Te ayuda en muchos sentidos a sintetizar información, Sí, tal cual. a profundizarla, pero también hay un tema el otro es el enemigo, digamos, ¿no? Como dije antes, y creo que esa cultura se ha impuesto en el mundo. Ahora, vos me contaste que lo escribiste desde Bariloche, pero que también los nazis llegaban a la Argentina, a la Patagonia. Esto me imagino que habrá sido durante el peronismo, ¿no? Esto fue en la década, sí, final de la guerra, como pongo ahí, vinieron cientos de miles de judíos, nazis, polacos como mi familia, digamos, migrando de ese horror. Bariloche fue un epicentro donde hubo una comunidad nazi importante. Ahí estuvo Pripke. Pripke fue el rector del colegio Capraro, digamos, el principal colegio alemán, y era el jefe de las SS en Italia. Es el autor material e intelectual de la matanza de las fosas adriatinas, ¿no? Y fue capturado ahí. Bueno, estuvo Eichmann, digamos, Mengele, digamos, varios personajes de relevancia en el sistema de poder nazi que vinieron a Argentina. No solamente a Bariloche, también estuvieron algunos en Córdoba, en Altagracia, en unos lugares de Córdoba, Villa General Belgrano, también en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Tornquist. Tuvieron como lugares donde se afincaron, digamos. Evidentemente, la relación con el peronismo les permitió, ¿no? El libro trata un poco eso, el peronismo, más que nada Perón, pensemos que justo durante la Guerra Mundial hubo un golpe de Estado en Argentina, el general Farrell, Perón fue ministro de Farrell, después fue vicepresidente, digamos. Farrell, Ramírez, eran proeje, digamos, ¿no? Argentina mantiene una neutralidad entre comillas, digamos, pero es el único país al final de América Latina que queda en ese rol. 5 días antes de terminar la guerra, le declara guerra a Alemania. Y de hecho, Argentina un poco fue castigada por ese rol, digamos, que tuvo. Y esa cercanía, obviamente, se tradujo en un lugar. Bueno, hay muchos autores que escriben sobre la famosa ruta de las ratas, digamos, ¿no? La salida de muchos nazis de Europa hacia América Latina, fundamentalmente hacia Argentina, como una vía de escape. ¿Y cómo nos marca eso en la actualidad? Yo creo que en la actualidad nos debe llevar a la reflexión.
Porque ahora también hay dos ejes muy violentos, un presidente que se alinea con otro presidente que también dice un montón de cosas que, bueno, vos decís, no puede estar diciendo esto un presidente, no puede estar hablando así, no puede estar hablando así de una nación, de un país, de una de nada. O sea, hay como un desborde, pero ya desde la cabeza del poder, y en un país a donde sucedieron estas cosas que estamos contando, ¿no? Sí, a ver, yo soy especialista en seguridad, sabes Sí. que he sido ministro, Sí, secretario en sí, este te iba área, a preguntar. y a mí me preocupa a veces cuando hacemos una exaltación tan grande de eso. Argentina fue víctima de 2 atentados terroristas, ¿no? Financiados por Irán, digamos. De hecho, hay muchos personajes hoy relevantes en el gobierno de Irán que han sido denunciados por la voladora de la AMIA, digamos. Entonces, exacerbar ese espíritu belicoso, hasta hay un conflicto bélico en Medio Oriente que involucra a Irán y Estados Unidos, y donde Argentina se No, pone en un lugar, digamos, donde, nadie la llamó. donde la llamó, digamos, ¿no? Por lo menos a mí, desde el punto de vista de la técnica de seguridad, me pone nervioso, digamos, porque no es que no lo vivimos y en 2 oportunidades. Entonces, creo que debe ser un llamado de atención, creo que uno puede tener el alineamiento político, ideológico, geopolítico que le parezca, pero lo debe hacer con cautela y con inteligencia, digamos, ¿no? Pues si no, podés caer, digamos, en represalias, y de hecho han habido altos funcionarios iraníes que han dicho Argentina Sí, hace muy poco. va a pagar por este Esto posicionamiento que fue tiene. después de unas declaraciones del presidente Milei, creo que fue en un congreso o israelí, no me acuerdo, pero dijo algo desafiante que fue contestado directamente por los islámicos en forma de amenaza directa al país, ¿no? Ahora, ¿hay manera de volver a un centro ya o no? Porque la verdad que han fracasado, por lo menos en Argentina, todas las personas que han intentado tener un poco de un centro o han propuesto no nos peleemos tanto, los antagonismos no sirven, tenemos que superar la grieta, tenemos que... ¿Qué pasó? ¿Nosotros nos acostumbramos a esto? ¿Compramos esto? ¿Qué opinas? Creo que esta elección que viene va a ser una buena Radiografía. radiografía de eso, digamos, ¿no? Porque la gente va a tener que elegir un presidente que tenga ciertos atributos y condiciones. Y yo no sé si seguir dividiendo la sociedad le sirve a los argentinos, en definitiva, le sirve a esta sociedad. Esta famosa grieta que lleva mucho tiempo, claramente no ha resultado en un crecimiento sostenido y un beneficio para todos. Me parece a mí que hay un espacio para crear una alternativa que la gente tiene que ver como realista, digamos, ¿no? Porque a veces también los que se presentan como moderados, digamos, están como licuados de mensaje y de valores y que quieren caer en lo políticamente correcto. Me parece que la gente, el ciudadano, el votante, hoy castiga cuando ve esa no autenticidad, digamos, y en alguna manera lo votó a Milei por una persona auténtica y, digamos, transparente. Lo veo mis hijos, digamos, que me decían, bueno, papá, Milei es lo que es, digamos, te decían. Lo que ves, lo tenés, lo que ¿Siguen dice. siendo mileístas tus hijos? Mis hijas bastante menos, digamos. Mi hijo por ahí todavía más. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 4 hijos, 3 mujeres y un varón, digamos, ¿no? Pero ya surgen preguntas, cuestionamientos, dudas, obviamente. Son chicos que van de 19 a 27 años, con lo cual ya tienen pensamiento propio y Claro. está bueno que sea así. Sí. Pero recuerdo en ese principio que había como una ponderación muy grande por lo auténtico y lo no político del mensaje. Me parece que con el tiempo eso se va perdiendo. Claro. Y me parece que hay un lugar para buscar una identidad que nos permita a los argentinos salir adelante. Que no sea tan tóxica, ¿no? Sí, y no sea tan confrontativa, digamos, ¿no? El otro no es mi enemigo. El otro saben que puede pensar distinto, que puede tener otros intereses, pero tenemos que lograr una mayoría del país que vaya para adelante y que los beneficios lleguen a la mayoría de las personas. Digamos. Creo que ese es el desafío. Bueno, esa era un poco como la balanza que tenía el PRO dentro del espacio que estaba armando Milei, que después terminó absolutamente afuera del gobierno de Milei. Y ahora sé que estás, seguís en el PRO, ¿no? Sí, sigo siendo miembro del partido, tengo responsabilidades. Y veo a Mauricio Macri empezando a moverse, empezando a caminar un poco el país. ¿Qué crees que podría aportar el PRO en las próximas elecciones? ¿Un candidato a presidente podría aportar o no? Seguro. Bueno, él habla del próximo paso, habla de
le pondera a este gobierno los logros importantes que generó en lo macroeconómico, en la Claro. estabilización y demás. Y dice que ahora viene una etapa de construcción, de gestión, de algo que hemos demostrado en la ciudad y en nuestra experiencia de gobierno, que requiere de equipos de trabajo, requiere como un segundo momento, digamos, de consolidación del modelo con otros atributos, digamos, ¿no? Estuvo claro que Milei tuvo la posibilidad y las agallas de quebrar un esquema. Ahora le está costando esa segunda etapa y de que ese beneficio llegue a más personas y que la estabilidad se transforme en crecimiento y en crecimiento sostenido y en expectativas y esperanzas de la población. Y Mauricio decidió salir a recorrer el país y nos convocó a varios de los históricos a ayudarlo. Yo lo ayudo en la Patagonia, que es donde tengo por ahí más presencia y demás, y hay otros que ayudan en otros lugares del país, tratando también de encontrar líderes jóvenes en cada lugar, digamos. El PRO siempre fue un promotor, alguna vez fui joven yo, siempre fue un promotor de personas nuevas y demás, y yo soy un convencido, tenemos muchos intendentes en el país, mucha gente joven que hay que promover, y bueno, tratar de encontrar algo que sea superador de este proceso y recorriendo el país de vuelta para tratar de construir esta esperanza nuevamente. ¿Y Santilli y Ritondo? Santilli y Ritondo son parte del partido. Ellos están muy enfocados en la provincia de Buenos Aires. Ellos quieren un acuerdo. Pero están en el PRO. Sí. Cristian es el presidente del partido en la provincia Sí. de Buenos Aires, digamos. Hay sectores importantes dentro del PRO que creen que hay que hacer un acuerdo estructural con La Libertad Avanza. Y está bien, me parece bien que haya Claro, hay que distintas ver visiones. sección por sección, lugar por lugar, ¿no? Primero hay que ver lugar por lugar y segundo hay que ver si La Libertad Avanza quiere, porque hay algunos que dicen que quieren y hay otros que nos echan flit, que todo lo que no es puro y demás lo segregan. Entonces, esa es una gran duda Pero bueno, nos ha pasado ya. Ya ha pasado, claro. Es una duda que también fue contestada anteriormente. No los queremos. Entonces, bueno, está bueno que este partido que impulsó el cambio, con los errores y todo que ha tenido el gobierno de Mauricio Macri, vuelva a estar en el ruedo, ¿no? O sea, porque esos espacios se ocupan, o sea, ¿no? Y está bueno que... Y si vos mirás las encuestas, han salido varias, Mauricio ya tiene un lugar y un posicionamiento en intención de voto. Después se verá. Creo que él, como yo, como muchos, creo que estamos más para promover y proyectar gente nueva. Pero también es cierto que si uno no pone el cuerpo, nadie se acerca, nadie, digamos. Entonces hay que comprometerse. Si lo veo a Mauricio comprometido, estuvo en Mendoza, en Santa Fe, estuvo en el Chaco, digamos, está recorriendo el país con buena receptividad y creo que eso reanima, como dicen los chicos hoy, poner las pilas a muchas personas para involucrarse. Ahora, pero el PRO en un punto, muchos le endilgan haberse quedado en mitad de camino con respecto a lo que hizo Milei, ¿no? Como tal vez no ser ni tan agresivo, ni tan... bueno, la imagen de la ¿cómo se llama? La motosierra, que nunca tomó Mauricio finalmente. Uh-huh. Esto hace que el PRO se digamos, para adentro debata si hay otra manera de gobernar más agresiva, no hacia otros, sino más agresiva dentro del poder, o no. Mirá, es difícil sacar los procesos del contexto histórico donde ocurrieron. Claro. Y la verdad, nosotros hicimos un cambio en la Ciudad de Buenos Aires, mal, hace 20 años hace que estamos gobernando ahí, por los cambios profundos que hicimos en infraestructura, con respecto a la cantidad de empleados públicos y demás. En Nación intentamos muchas cosas, algunas se pudieron, claramente en lo económico no nos fue bien, nos empezó yendo bien al principio, después no fue mal. Caputo ya quedó, se lo robó Milei, ¿no? Claro, sí. Pero también fue parte de ese proceso y estuvo Sener también y demás. Entonces también muchas de esas ideas pregnaron y yo creo que fueron posibles porque nosotros las intentamos llevar adelante. Era otro momento, todavía el kirchnerismo tenía un poder sumamente importante, de hecho ganan la elección, por poco, pero no terminan ganando la elección. Entonces, yo creo que no se pueden sacar las cosas de contexto. Yo le valoro a Milei sus agallas y su trabajo para poder justamente estabilizar la macroeconomía, hacer del equilibrio fiscal casi un mantra. Hoy, fíjate, casi nadie puede hablar y decir vamos a tener un déficit fiscal, digamos. O sea, Kicillof, nadie dice eso porque cada vez pregnó en la sociedad esta idea de que no puede gastar más de lo que tenés, que es una buena idea para los argentinos.
Ahora, creo que después hay mucho más. ¿Cómo hacemos que esa estabilidad genere beneficio para todos? Es lo que viene. Y bueno, muchos creemos que el PRO ha demostrado tener una buena experiencia en gestión y que puede eso que ha logrado en la ciudad, en muchas ciudades del interior, porque gobernamos montones de ciudades, Mar del Plata, ciudades en Córdoba, en todo el país, lo podemos llevar a la nación en esta etapa que creemos que va a ser más de construcción que de quebrar lo que había antes. Eugenio, cuando ves lo que pasa con la inseguridad, ¿sí? Siendo experto en inseguridad y habiendo hablado en tu anterior libro, como vos lo mencionabas, sobre cómo las redes del narcotráfico se pregnaron tanto en la sociedad argentina. Aún te pongo el ejemplo de la Patagonia, ¿no? De lo que poco hablamos, nada hablamos de la Patagonia y de cómo el narcotráfico está haciendo estragos en lugares incluso que se supone que están teniendo como un avivamiento de crecimiento, ¿no? Justamente en esos lugares es donde está empezando a crecer el consumo y hay cosas que podemos encontrar, no sé si son exactas, pero kiosquitos de droga en provincias millonarias que están desarrollando, no sé, petróleo, existe. Total. Digo, ¿en qué estamos fallando con eso? ¿Qué es lo que no se está haciendo? ¿Qué es lo que no pudo hacer Patricia o Jimena Monteoliva sobre el asunto de cómo la droga se metió en nuestro país? Mira, hay circunstancias también que complejizan el tema. Históricamente los principales carteles en América Latina estaban en Colombia y en México. Hoy el principal cartel de la región es el Primer Comando Capital, que está acá al lado en Brasil. O sea, el área de incidencia del conflicto bajó mucho más al sur. Cuando yo empecé este problema, Argentina era un país que recibía narcos mexicanos y colombianos para ocultarse acá, desde Pablo Escobar Gaviria a un montón de otros, para tratar de pasar desapercibido y estar como una especie de santuario donde no nos Como los corrían. nazis, digamos. Sí, bueno, puede ser, como algunos nazis. Hoy el problema lo tenemos acá en nuestra frontera, en Bolivia, en Paraguay. Ellos dominan todo el norte de Paraguay, dominan todo el Chapare boliviano. Son carteles impresionantes con enorme capacidad de daño y claramente empiezan a tener incidencia acá. Y Argentina hoy es un país de consumo maduro, o sea, los niveles de consumo que tienen en Brasil, en Argentina, son similares a los de Estados Unidos y a los de Europa, con lo cual ya tenés mercados locales muy consolidados. Y eso hace que ya no todo el negocio sea traer la droga acá para mandarla a Europa además, sino que una parte del negocio se sustancia acá en Argentina, parte del negocio es el negocio del narcotráfico. Y cada vez más, cuando vos ves la trama de Rosario, los jueces federales involucrados, los jefes de aduana y demás, te vas dando cuenta que ellos han ido corrompiendo cada vez niveles de poder más alto. Y obviamente es un drama, yo creo que Patricia lo ha vuelto a encarar con fuerza, sobre todo en la ciudad de Rosario, y ha generado unos resultados, pero es una pelea que se da todos los días. Todos los días. El otro día un colega tuyo me preguntaba, bueno, pero no hay que hacer un acuerdo. Algunos dicen que yo no creo en los acuerdos con la mafia. Hablamos un rato de Chamberlain con Hitler, digamos. No podés acordar con ellos. Claramente tenés que combatirlos. Tenés una sociedad menos permeable a la droga. Para que sea una sociedad menos permeable, tiene que ser una sociedad más educada y desarrollada. Menos, Y eso no es... con más oportunidades, digamos. Sí. O sea, hay cosas que dependen de la seguridad y hay otras cosas que no dependen de la seguridad. Es importante entender eso. Y hay que trabajar mucho con los jóvenes para que no naturalicen ciertos consumos como que no son tan graves. Después terminamos con los dramas de las pastillas en las fiestas nocturnas y todo eso, que es tremendo. Todos que somos padres de hijos, los míos ya más jóvenes, pero vos adolescentes, sí. Y estaba Hugo acá también, que también hijos adolescentes. Que también tomaba pastillas. Pero bueno, hoy está ahí, muy cerca de los chicos, muy accesible. Y requiere... Hay como mucha droga, más accesible. Hay muchos lugares a donde además hay fiestas como muy, muy privadas que son difíciles de controlar. Pero y se ha naturalizado mucho. Eso también, ¿no? Parte de lo que afecta el consumo es la percepción del riesgo. Aunque no creas, todos los seres humanos tenemos un instinto básico de la supervivencia que no sé, que si percibimos un riesgo, tratamos de evitarlo. O por lo menos tomamos alguna conciencia. Cuando yo hablo con mis hijos a veces de algunas drogas, esa percepción de riesgo respecto a nuestra generación ha bajado enormemente. Entonces, la curiosidad por el consumo, por acercarse, es mucho mayor porque no perciben el daño que hace. Bueno, el daño está a la vista. Las historias de personas muy relevantes destruidas por el tema de drogas muy relevantes. Es muy claro, digamos, ¿no? Las generaciones, digamos, de jóvenes
muertos en sobredosis, el estrellato, en la música, Sí, en el deporte. en todos lados, ¿no? Es muy impresionante. Em, ¿Cómo fuiste siguiendo el caso Agostina? Perdóname que esto es coyuntural, nada que ver con el libro, después volvemos al libro y vamos a cerrar por ahí, pero se habló de de las fallas en la respuesta de la Fiscalía sobre la acción que tenía que ser con mucha más rapidez, celeridad, ¿no? Y posteriormente, bueno, lo que ya vivimos, lo que ya vimos. ¿Qué te pasa a vos cuando ves esto? Primero, el dolor, porque siempre que pasa con una chica joven, dice, podría ser mi hija, podría ser alguien, mi sobrina, alguien conocido. Lo segundo es, se podría haber evitado, y la verdad que este Barrelier tenía antecedentes complejos, había estado detenido y lo habían liberado, con lo cual ahí es cuando ya uno empieza como a doler la panza, así, bueno, el Estado tuvo en algún momento las alertas y no actuó, no hizo lo suficiente, tipo también con contacto político, digamos, y lo tercero es esto, ¿no? Que es, yo te comentaba antes en off, una causa que tuvimos nosotros, digamos, la hija de una persona reconocida en Córdoba, que también con estas cosas de groom y demás había sido traída a Buenos Aires y le había puesto virtualmente encarcelada en un hotel en Constitución y demás. Y bueno, la gente de ciberseguridad de la Policía de Ciudad en ese momento logró destrabar toda esa madeja, digamos, y detener a la persona, liberar a la chica, más. Es una historia, muchas veces las historias buenas no las no las se sabemos, cuentan. pero bueno, me acuerdo, como lo viví muy porque era tema de minutos, que no sabíamos si se la llevaban o no se la llevaban, Claro, qué pero el pasaba, punto digamos, es empezar a actuar en el minuto en el cero, minuto ¿no? cero. Y ahí sí es muy importante las capacidades, la interacción, justicia, policía. Las horas que perdés cuestan vidas en estos casos, ¿no? Ujú. Y ¿Lo bueno, escuchaste al fiscal? lo escuché al fiscal, sí. Eh, qué sé yo. Me preocupa más que esto que te dije antes. El tipo había sido detenido por una denuncia de abuso tiempo antes. Y lo habían liberado claramente con mucha liviandad y no había un seguimiento. Y claramente cuando surgió el tema tendría que haber saltado rápidamente esta figura en el contexto familiar que ya tenía antecedente penal. Claro. Digamos, Dicen la ¿no? familia que no sabían ellos, ¿no? Pero bueno, Y muchas veces también hay dramas familiares sí, metidos, ¿no? sí, sí, sí. Justamente de consumo. Pero si no sabía la familia, seguramente lo debería tener que saber la policía, o sea, o la justicia, no, no sé, es como que alguien tenía que saber esto, porque, no sé, a no ser que no te ande la computadora, no sé cómo no podés encontrar un antecedente judicial en los tiempos que corren. Pero digo, hay muchos casos, ¿no? Ahora de menores. Bueno, está, por un lado, toda la violencia en los conurbanos y por otro lado está, bueno, este tipo de engaños, la trata, el abuso. Es como que yo no sé si es que, a lo que estamos poniendo el ojo los medios o si No, no. efectivamente está habiendo un exponencial crecimiento y estamos dejando a los nenes, no lo digo por el caso para nada del que estábamos hablando, pero digo, hay algo que no estamos logrando saber, que es cómo acompañar a los hijos que tenemos en esta era, digamos, ¿no? También. Yo creo que hay dos cuestiones. Uno es el diálogo con los chicos es clave. Me parece que cuando falla ese diálogo es que a veces ocurren, digamos, por ahí se filtra el criminal, el pedófilo, la persona que está tratando de usufructar esto. Y después hay que hacer un trabajo permanente de barrera en las redes. La Policía de Ciudad tiene cientos de operativos de esto porque es muy buena haciendo eso para desarticular estas redes. Generalmente estos personajes dejan trazas en el camino y lo hacen, no lo hacen una vez, lo hacen muchas veces. Con lo cual cuando uno hace investigaciones serias, la Fiscalía de la Ciudad lo hace, se logran desarticular estas bandas organizadas, porque hay bandas organizadas que venden imágenes, prostituyen menores, digamos. Es un sector probablemente de nicho, pero que hace daños grandes y muchos de estos daños terminan con estos dramas, digamos. Entonces, hay una acción del Estado que debe ser proactivo y agresivo en la búsqueda, y hay una acción después de las familias y de los padres de
hablar con nuestros hijos, contarles, explicarles las preocupaciones. A veces se meten en un juego electrónico y los están induciendo a mandar fotos o a mandar cosas de su intimidad, y después empiezan los procesos extorsivos, ¿no? Este es el grooming, en definitiva, donde dicen, bueno, si no me mandas otra foto, le publico a tus amigos tu foto insinuante. Sí. Y bueno, se generan esos dramas que terminan a veces con situaciones autoagresivas de los chicos o con depresiones o a veces con instancias graves. Con lo cual hay una responsabilidad, creo que, de los padres y las familias, y hay una responsabilidad del Estado de tomar la iniciativa frente a estas amenazas. Hubo un intento por endurecer las penas con los abusadores, ¿no? Es un tema siempre Sí. complejo, porque es que podés declarar imprescriptible o que no, digamos, ¿no? Y los delitos de integridad sexual y demás prescriben, como todos los delitos, y hay gente que quiere... Y es un debate de penalista, que es hasta cuándo vos podés iniciar o no la acción penal y demás. ¿Cuánto tiempo puede ¿Cuánto durar la tiempo puede pena? durar? Yo sé que los tiempos se han elevado, especialmente cuando los menores fueron afectados, porque como hablábamos inclusive con respecto a la guerra, hay gente que puede hablar del tema 10 años después o 15 años después, porque el trauma es tan grande que, digamos, el tiempo penal, digamos, no... Entonces, cuando las personas... No cubre el tiempo del trauma psicológico, Claro, digamos. o gente que se da cuenta realmente de la dimensión de lo ocurrido muchos años después, digamos. Con lo cual, cuando los afectados fueron en condición de menores, yo creo que los tiempos se han aumentado. Eso sí recuerdo que pasó por el Congreso y se votó y me parece correcto. Pero bueno, yo que tengo bastante, si bien no soy abogado, tengo bastante conocimiento penal, entiendo que tiene que haber prescripción. Solo para los delitos de lesa humanidad tiene que haber un tiempo de prescripción, porque si no... Porque además hay un problema del Estado de reconstruir causas de 30 años atrás y demás. Yo sé que para los casos individuales suena agresivo decirlo, pero bueno, así ocurre. Si no estaríamos jugando temas de 20 años. Claro. En todo el mundo hay tiempo de prescripción. Creo que en estos casos sí se tiene que ampliar. Por esto que te digo, porque la naturaleza del delito y del tiempo ocurrido Hay le gente lleva a mucha gente a procesarlo mucho tiempo. que Entonces, recuerda lo que le sucedió de niños a los 50 años. Que recién lo puede pasar al consciente a esa edad. o lo vivencia a través de una terapia, digamos. Tal cual, por eso te digo. Si volvemos al libro y a la Patagonia, ¿vos te cruzaste con efectos personales de Hitler en un operativo mientras te ocupabas un cargo de seguridad? ¿Fue así? Sí, me pasó. Hicimos un operativo de armas en el año 2017, 2018, muy grande. Y uno de los principales imputados tenía en el trasfondo de su casa una doble pared, una pared falsa, y detrás tenía una enorme cantidad de memorabilia, por ejemplo, una manera de cosas de Hitler. Estoy hablando de la lupa con un certificado de autenticidad con la que Hitler miraba los mapas, con las fotos de él mirando los mapas, armas personales de él, libros Mein Kampf firmados de puño y letra con él, bustos de Hitler, lingotes de oro con la ¿Dónde lo bástica. viste eso? Eso fue en el operativo acá en Martínez. Acá. De hecho, fue cerca de acá. El operativo fue en todo el país, fue un operativo de armas. Y de hecho lo presentamos con Patricia Burrich, con Néstor Roncalli, que hoy es ministro en Entre Ríos, pero que era jefe de la Federal en ese momento. Y estábamos azorados. Eran como 2 o 3 mesas estas que ves acá, llenas de objetos. Y ahí yo creo que me despertó decir, uy, ¿qué pasó acá? Y empecé a leer mucho, vi la enorme penetración que había tenido el nazismo acá en Argentina y la presencia de personajes. Y bueno, ahí fue uno. Y la claramente actualidad también, ¿no? Y la actualidad, eso fue Así, hace la semana menos de 10 pasada años. descubrieron un grupo pro-nazi a través de redes sociales, ¿no? También, creo que fue la semana pasada, de jóvenes eran. Pero bueno, la verdad es que es muy interesante, bueno, que hayas usado esa información. Me atrapó todo el relato de la novela, así que la voy a leer. A pesar de que, como te conté antes, hace mucho que no estoy leyendo, porque veía en mi biblioteca y decía, ay, ¿cómo lees? No, lo leí. Ahora estoy bastante vaga. Sabes que, mira, acá estaba repasando lo que hablábamos de la suspensión de la prescriptibilidad. Le preguntó Nicanor a la IA, y la que está fijada hoy, la 27.206,
la ley de respeto de los tiempos de las víctimas. Ujú. La suspensión por minoría de edad, el plazo de prescripción se interrumpe y no corre, mientras la víctima sea menor de edad. Esto es lo que está, es Claro, como estaba antes entonces. Mientras sea menor de edad. El tema es, a mí me pasa como menor de edad, pero me acuerdo como mayor de edad que me den más tiempo. Por supuesto que hablamos del proceso natural de las personas Tal de procesar cual. estos dramas, digamos. Tal ¿no? cual, Creo tal cual. que los proyectos de reforma es a elevar los tiempos de prescripción cuando el hecho que te ocurrió como menor de edad. Si te volviese a tocar ocupar un lugar en seguridad, Ujú. ¿por dónde empezarías? ¿O a qué le pondrías foco? ¿A qué parte fortalecerías más? Mucho al capital humano. Yo soy de los que cree que la seguridad depende también mucho de la calidad de los policías, de las fuerzas de seguridad. Me parece que hoy están muy venidos abajo en términos salariales, de Tremendo es. ingresos, les han destruido la obra social, digamos. En todas las provincias, aparte, es tremendo. Y me parece Y que policías presos por haberse quejado, policías que hacen de Uber. Sí, es tremendo a nivel país, ¿no? me parece, nosotros tenemos algo que lo llevamos adelante, que se llama cuidar a los que nos cuidan, que es tratar de que el personal policial esté bien en todo su contexto de trabajo, de manera que cuando se aboca a cuidarnos a nosotros, ese es su punto de concentración y no tenga problemas ni salariales, ni de salud, que la atención a la familia, atender a los temas de suicidios, que hay muchos problemas También. de presión y enfermedad mental dentro de las policías. Creo que es un tema clave. El otro es la tecnología. Hoy en día la tecnología ha dado un salto cualitativo. Cuando yo fui diputado nacional, hicimos la primera ley de huellas genéticas, en ese caso para temas de lesa humanidad. Después se agregaron para delitos justamente contra la integridad sexual. El tema de las huellas genéticas tiene que estar para todos los delitos, especialmente para todos los delitos. En cada escena del crimen, como decías, queda siempre muy difícil que no haya un rastro genético. Y a veces el rastro genético en el momento no sabemos quién es, pero después detenemos a una persona, cotejamos y aparece por ahí el autor de un homicidio, de una violación, demás. Entonces, los países más modernos han avanzado mucho en esas tecnologías. Creo que en Argentina tenemos que acompañar a eso. Hay algunas iniciativas en Mendoza, en Ciudad de Buenos Aires, creo que eso tenemos que acompañar a nivel nacional, porque hoy es lo que nos permite ir adelante los problemas y evitar lo que es sobre todo la recurrencia, que es el delincuente que recurrentemente vende droga, viola, mata, lo sigue haciendo porque el sistema no lo agarra. Como fue el caso este. Exactamente. El sistema lo había agarrado, lo dejaron salir. La famosa historia de la puerta giratoria. Lo que pasa es que con las leyes actuales tampoco tendrían que haber estado tanto tiempo en preso. O sea, hubiese salido igual. Ahora, el punto no es que esté toda la vida encerrado, sino que haya un sistema de control sobre las personas que cometen este tipo de delitos, tal vez de medidas de restricción. Bueno, de seguimiento. De seguimiento. El caso Porcel, ni que hablar, que estuvo todo el verano en Punta del Este y que vive con sus hijos, ¿no? O sea, cosas tremendas que la justicia no logra, por distintos motivos, frenar y darle seguridad, digamos, a las posibles víctimas. Por último, ¿qué querés que le pase a la persona que pueda leer tu libro, a tu lector? ¿Qué te gustaría que le pase? Y que se impacte, que se emocione, que lo vivencie como algo cercano. Digamos, es la vida de 3 chicos, que pueden ser 3 amigos, 3 hijos, digamos, que desde muy chicos hasta ya adultos vivencian lo que fue ese horror en primera persona. Digamos. Uno está al lado de Hitler todo el día, el otro quiere recuperar a su padre que está en un campo de concentración, la otra viene acá a Argentina, bueno. Y que vean como también a veces la amistad se sobrepone a situaciones increíbles, que el amor se preserva o no a partir del tiempo y las distancias, digamos. Hay cosas humanas, o sea, en medio de contextos muy difíciles también nos pasan cosas, como le pasan a estos 3 jóvenes. Y creo que la novela tiene el editor es Pablo Beluto, que es claro. que fue ministro de Cultura nuestro y que además es un gran amigo, y me dijo, mira, es un page turner, querés saber qué le pasan a los actores, a los intervinientes de la... ¿Cómo se le dice page turner? Page turner, cuando lees y decís, bueno, pero ¿y ahora qué viene? ¿Qué le pasa? Vas a ver que la novela aparte termina de una manera que vos decís, bueno,
quiero ver qué pasa ahora, cómo sigue esto. Película, se viene la película, señores. Bueno. Gracias, Eugenio. No, de nada. Te voy a convocar, ya que sé que vivís cerquita, para hablar de seguridad seguramente muy pronto. Así que me tienen que decir que sí. Bueno, será un gusto, por supuesto, un placer. Nos vemos la próxima. Si les gustó el material, compártanlo, denle like, suscríbanse a Border y activen la campanita que está a la derecha para saber y enterarse de todo lo que vamos subiendo. Los leo en comentarios y nos vemos la próxima.